Muy buenos días. Hoy tenemos en nuestro programa el privilegio de volver a tener como invitado a Marcos Torres, que es el nieto de Joaquín Torres García, que va a cumplir en algunos días más 150 años. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Me va bárbaro, estoy en Montevideo. ¿Vos dónde estás? Yo estoy en New Jersey y con mucho gusto de estarte viendo y muy honrado de que me hagas esta entrevista. Bueno, para nosotros es un gustazo. Yo no sé si este, cada vez, cada año que pasa, el nombre de Joaquín Torres García siempre está presente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso, Marcos? Bueno, está presente yo creo que por varias razones. Primero porque, es decir, hay varias razones que son extrínsecas, es decir, externas a él, y otras que son propias de él. Es decir, las razones externas son que es una obra que tiene cada vez mejor cotización, tiene más respaldo institucional y tiene más prestigio social. Eso le es externo, pero cuenta, porque las cosas que no se cotizan, la gente no les presta atención. Y si no hay un respaldo institucional, no hay posibilidad de manifestarlo públicamente, y si socialmente no tiene prestigio, nadie quiere saber del asunto. Entonces, eso es externo al valor de la obra de Torres, pero intrínsecamente tiene un valor propio, es decir, primeramente como obra de arte, porque como obra de arte vale en sí misma, es decir, una obra de arte es una ventana al alma del artista. Pero si, y esto voy a volver a este punto, pero si encima el alma del artista se abrió a una dimensión eh, que lo trasciende como individuo, por ejemplo, a través del trabajo con la divina proporción, que es una relación constante entre las partes y el todo, eh, y a través de su propia práctica contemplativa, pues ya es la ventana del alma del artista que está contemplando algo que lo trasciende. Y eso es muy vigente porque nos llega a un espacio básico de todos nosotros, que frente a nuestra mortalidad queremos saber de algo que nos trascienda y que no nos perdamos como una nube en el cielo. Otra cosa vale por su capacidad docente, es decir, ahora han habido varias exposiciones en Uruguay sobre las discípulas de Torres. La exposición está Ellas en el Museo Blanes, y fueron más de 16.000 y pico de personas. No se sabía mucho de estas artistas mujeres, y ahora se empieza a ver de que sí, que hubieron una cantidad sustancial de mujeres en el taller Torres García, de las cuales se consiguió obra de 43 o más, porque va aumentando la cantidad de obra que se conoce al punto que van a tener que hacer una segunda parte del asunto, porque es un fenómeno que no se había visto. Y hubo antes en el Museo Gurvich la exposición de los compañeros de Gurvich, de la cual salieron dos libros imponentes y muy importantes. Y entonces todo eso va poniendo el punto en relieve que en realidad fue una escuela de arte muy exitosa, porque no es que el taller Torres García jamás haya tenido un presupuesto importante para funcionar. Lo que tuvo fue muchas dificultades y muy reales a nivel económico. Como los museos Torres García tuvieron muchas dificultades hasta que se consiguió estabilizar las cosas en el presente museo, que funciona hace ya más de 30 años. Y finalmente hay una parte de la obra de Torres que es desconocida prácticamente, más allá de unas pinceladas muy generales, que es su obra publicada, es decir, su contribución teórica. Hay que decir que Torres García, de los artistas de la primera mitad del siglo XX, de las vanguardias eurocéntricas, fue primero que surgió como eurocéntrico, pero consiguió hacer un puente
hacia las culturas precolombinas y africanas. Y un puente muy bien construido, porque estaba fundamentado en ver cuáles son los puntos comunes entre las antiguas tradiciones del Mediterráneo que conformaron Europa y sus derivaciones con las culturas precolombinas y africanas. Y solo hay que eh, ir más lejos. Entonces, la obra teórica de él es importante que se empiece a conocer. Para eso, la Asociación de Amigos del Constructivismo, que yo constituí aquí, junto con dos amigos, uno de los cuales lamentablemente se reunió con los antepasados, el muy querido reverendo Delgado, y mi amigo Juan Bautista Clement Ferrer, que está en México, un artista muy bueno. Constituimos la asociación y hicimos un primer taller en el año 2017 e invitamos a a la profesora, a la docente Eugenia Méndez, para que viniese a dar unos talleres. Ella tiene muy buena experiencia como docente y además una trayectoria como pintora. Y ahora es la directora ejecutiva de la Fundación Gurvich y ha hecho importantes contribuciones en sus investigaciones sobre la obra de mi madre, El Sangrada, sobre la obra de Berta Luisi, sobre la trayectoria de las mujeres en el museo para el catálogo de ellas, y ha publicado una serie de artículos. Es decir, es una persona joven, dinámica y muy válida en lo que está haciendo. Y entonces, claro, volvamos a Torres García. Primeramente están los factores extrínsecos, luego los intrínsecos, su valor de su obra, su capacidad como docente y su contribución teórica. Y hay un nivel más profundo de por qué la obra de Torres García tiene vigencia, y es porque él tuvo la visión de fundamentar su obra sobre el movimiento cósmico. Es decir, eh, todos conocemos el famoso dibujo de Torres del mapa de América del Sur corregido. En realidad dicen América del Sur invertida. No, yo digo corregido, porque todos los que nacimos en el hemisferio sur, tenemos sobre nuestra cabeza la Cruz del Sur. Esa es nuestra constelación solar, constelación polar bajo la cual nacimos. Así como los que nacieron en el hemisferio norte tienen encima de sus cabezas la constelación de la Osa Mayor, es su constelación polar. Desde la antigüedad, los pueblos que vivían en los respectivos hemisferios hicieron sus cálculos para la agricultura y para una multitud de cosas usando de las constelaciones polares. Por eso, por ejemplo, en los primeros días de mayo se celebra en el área andina el Día de la Chacana. Será el 3 de mayo, 1 de mayo, algo así. Yo no estoy muy bien de astronomía, nunca lo estuve. Pero el fundamentar la obra plástica, es decir, dibujo, pintura, escultura, arquitectura y urbanismo en un tema cósmico, hace que la obra de Torres tenga vigencia, más allá de lo que la gente quiera. Porque uno puede reivindicar el mapa de América del Sur corregido con una visión política. Si quiere, mucha gente lo hace. Pero en realidad trasciende toda visión política, porque si uno es de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, enfrente o atrás, da igual, nació bajo la Cruz del Sur. Eso nos une a todos, como nos va a unir a todos el movimiento de las estrellas que nos muestra cuáles van a ser los climas para cosechar y sembrar. Y esto Hay más también estaba porque... en el pensamiento escrito de Joaquín, esto que me estás contando. ¿Ah? ¿Qué ¿Esto cosa? también estaba escrito en el pensamiento escrito de Joaquín? ¿Esto que estás Sí, diciendo? sí está escrito, es decir, una parte está escrito en la lección La Escuela del Sur, otra parte está en algunos apuntes del inéditos sobre astrología, y porque él también había estudiado el tema de la estrella polar en el cuadrado mágico de los 9 palacios, que es la base fundamental para muchos temas de la cultura china.
Y porque en París eso en su época se estaba estudiando, había grandes eruditos que estudiaban todo eso. Y por otra parte, él le interesaba mucho el tema de las culturas precolombinas. Entonces, sí, eso otro texto importante para ver esta referencia del movimiento cósmico como fundamento de una cultura, nueva cultura panamericana, está en su pequeño libro, Metafísica de la Prehistoria Indoamericana. Ese libro, junto con Universalismo Constructivo y Estructura, está accesible en Internet, en la plataforma J. Torres García Obra Édita. A ver, ¿me lo repetís? Sí, J. Torres García Obra Édita. .wordpress.com. Interesante, mirá qué interesante. Eso está de libre acceso, es decir, Metafísica está de libre acceso desde el año 2015 más o menos, junto con Tradición del Hombre Abstracto, Fe y Padre Sol. Ahora, Estructura y Universalismo Constructivo están accesibles gratuitamente para quien quiera verlo, bajarlo, imprimirlo, desde este mes, gracias a la bondad del señor Miranda, el decano de la Facultad de Bellas Artes, porque yo conseguí, me dieron unas fotocopias de esos libros y con el aval de él, lo puse en internet, lo En, pusimos en internet. en esta página que me acabas de decir. Sí, así que lo que pasa es que, mira, el problema con la obra de Torres García es que se desconoce su obra édita. Porque, por ejemplo, comprar Universalismo Constructivo en la primera o segunda edición es carísimo. Aparte, la primera edición es muy difícil de conseguir y la segunda no es fácil. Y a uno le puede costar un riñón y parte del hígado. Entonces, para hablar de metafísica de la prehistoria, bueno, es como hacer una expedición a los mares del sur a buscar ballenas. Complicado. Eh, y para un trabajo académico hay que usar la primera edición. Claro. Entonces, los estudios Torres Garcianos estaban estancados por falta de material. Sí, 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 Qué interesante estas novedades que nos pasás para estos festejos de los 150 años. Te voy a hacer repetir algunas de las cosas que charlábamos en nuestro último encuentro. Háblame ahora de tus sí, recuerdos, de tus viejos, de tu abuelo. Vos me decías que vos sos muy parecido inclusive a él, ¿no? sí. Físicamente, Físicamente, cuando era más joven, era muy parecido a él, al punto que creían que los retratos de él de joven eran retratos míos. mirá. Sí. Y entonces algunas personas decían que yo había heredado el alma ancestral de él, porque parecería ser que cuando la gente se muere, una parte de su fuerza psíquica se reencarna en un descendiente. Yo no sé si eso es verdad, cada cual tiene la teoría que le gusta más, pero como es pintoresco lo pongo, ya que me decís de cosas personales, pocas cosas pueden ser más personal que algo así. Y referente a mis padres, bueno, de mi padre tengo muchísimo recuerdo, porque teníamos una relación muy cercana, y me acuerdo que él tiene muchos cuadros en los cuales pintaba las fases de la luna, además del sol. Y eso es un tema divertido porque Torres García también ponía las fases de la luna en algunos de sus dibujos y obras. E incluso llegó a diseñar un calendario lunar con 30 días, los 30 días del ciclo sol lunar. Total que entonces yo me puse a estudiar los calendarios lunares y como estaba estudiando chino cuando tenía 12 años, me puse a estudiar el calendario lunar chino. Y al final acabo por usar el calendario lunar en mi vida cotidiana, porque lo encuentro muy, muy apropiado y muy interesante de muchas maneras. Y creo que es importante ajustar ciertas cosas. Por ejemplo, hay un calendario sol lunar que tiene 30 días y un ciclo que tiene que ver con los eclipses. Y hay otro calendario lunar posible que sería de 28 días que está dado por el
afelio y el perihelio de la Luna, el eje de la Luna, en relación a la Tierra. Y entonces los aymaras tienen, entre otros calendarios, uno de 28 días. Augusto Comte decidió hacer un calendario positivista de 28 días también, con lo cual en un año de 13 meses salen 13 meses de 28 días exactamente más uno, con lo cual uno no se confunde si son 28, 29, 30, 31 días. Yo siempre me hago un lío con eso, una cosa horrible. Y por otra parte, los días de la semana que no coinciden y es una ensalada espantosa. Entonces, lo que en la familia teníamos una preocupación calendárica. Mi padre la heredó de su padre, que usted verá en el monumento cósmico, hay un reloj de sol de un lado con la latitud y la longitud y los puntos cardinales. Y entonces, del otro lado está la famosa oración al sol, que es un sol curioso porque tiene 16 rayos. Ahora, 16 rayos es, si usted saca la luna llena y la luna nueva, tiene 14 y el ciclo de 14 y 14 hace 28 más 2 días, hace los 30 días del ciclo solunar. Total, la obsesión calendárica Torres Garciana se la pasó a mi papá, que pintó en el mural de su casa, donde la primera casa de él, un mural que tiene las fases de la luna también. Y me la pasó a mí. Y entonces al final, yo durante décadas estuve viendo cómo se conseguía un calendario independiente de solsticios y equinoccios, porque ustedes verán que el calendario nuestro tiene que ver con el solsticio de invierno en Europa, no el solsticio de verano en el hemisferio sur. Quiere decir que cuando uno está festejando que Santa Claus baja por la chimenea y que hace un frío horrible y pone todo tipo de comidas con muchas calorías, en el hemisferio sur, bueno, si uno se come eso le puede dar la chiripiorca, ¿no? Pero eso está bien para el hemisferio norte, pero estamos desfasados. Por ejemplo, yo ahora estoy sufriendo un calor espantoso. Me dicen que en Montevideo es un frío de miedo. No, no sabés el frío, está haciendo pero terrible, terrible, la verdad que no hay ambiente que uno pueda calentar, es brutal. No, es que es una Sí, cosa sí. que Ahí vale está, un poco. en New Jersey hace mucho calor, ¿no? Mm, Da miedo salir a la calle Mirá vos, mirá vos. y da pena quedarse en casa. Entonces es una situación que el cambio climático se está haciendo sentir porque cada vez los veranos son más calientes acá. Tal cual, Marcos, Y tal cual. mira que Marcos, te voy a pedir una curiosidad. Así que vos aprendiste chino. estudié chino, aprender chino es otra cosa, pero estudié chino. ¿No podés cerrar esta entrevista con algún mensaje en chino y nos lo traducís como despedida? Sí, voy a hacerlo con una cita de Confucio, que la aprendí de memoria cuando estudiaba los textos de Confucio con el profesor Xiao Yu, que en paz descanse. Um, Yo pan zi yuan fan lai pu yi lo hu, yen pu chi pu yun pu y chen su hu. O sea, tener amigos que vienen desde lejos a vernos, ¿no es eso una felicidad? La gente no lo conoce, pero no se agria su humor. ¿No es eso la característica de un caballero? Qué lindo, qué lindo. Marcos Torres, muchísimas gracias por este encuentro y hasta muy pronto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Que tengan un buen día y espero que compartir estas historias de calendarios les sean interesantes, porque es un tema que tiene una total relevancia cotidiana, por ejemplo, ahora que estamos padeciendo estos climas extremos, porque tiene un total impacto sobre la arquitectura y el día a día. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, que tengas un Gracias excelente a día. ti. Chau, chau. Un abrazo, que estés bien.